Never ever hold a never mind. Oh, Bienvenidos a mi canal. Sabemos que los muchos problemas que se originan en el mundo son muy frecuentes, pero la parte oscura de estos son los conflictos bélicos, son mucho más sangrientos y con mucha violencia, ya sea por economía, venganza o represalias, y por último, por escasez de recursos, que para mí esa sería la razón principal de que se den los conflictos. Porque muchos países tienen gobiernos corruptos que solo buscan el beneficio propio, causando estos problemas. Así que hoy hablaremos de los 6 conflictos bélicos más importantes que han ocurrido en el mundo. Guerra contra el narcotráfico en México. Es un conflicto armado interno librado en México que enfrenta el Estado mexicano y los grupos de autodefensa contra los cárteles que controlan diversas actividades ilegales, principalmente el tráfico ilegal de drogas. Esta situación comenzó el 11 de diciembre de 2006, cuando el gobierno federal anunció un operativo contra el crimen organizado en el estado de Michoacán, donde a lo largo de 2006 se habían contabilizado cerca de 500 asesinatos. Para enfrentarlos, el gobierno autorizó el uso de las Fuerzas Armadas. Hasta marzo de 2010 se había detenido a 121.199 personas, a las cuales se ha vinculado con grupos del crimen organizado. Aunque muchos aún no han recibido su sentencia, México se ha ganado una de las ciudades más peligrosas del mundo, que es Juárez, que fue considerada como más peligrosa que toda Afganistán, y la guerra contra el narcotráfico sigue en la actualidad. Guerra Civil de Siria. El conflicto inició en 2011 y en la actualidad se sigue desarrollando. Se inició principalmente porque el país tenía rebeldes, mientras el gobierno hacía lo suyo con las Fuerzas Armadas de Siria. Las protestas contra las políticas del gobierno de marzo de 2011 derivaron en una guerra civil a gran escala entre las fuerzas gubernamentales y la oposición armada, desembocando en un conflicto internacional donde la lucha contra los terroristas se entremezcla con el conflicto de intereses de varios países extranjeros, incluidas las 2 mayores potencias nucleares. Después de que el gobierno no pudiera apaciguar el conflicto, varios protagonistas internacionales, como Estados Unidos, Europa, Turquía y monarquías de Oriente Medio, intervinieron de maneras directa o indirecta. Desde el comienzo de la guerra civil, las autoridades estadounidenses proporcionaron un fuerte apoyo a la oposición moderada, en particular al conjunto de grupos armados del Ejército Libre Sirio. El presidente de Siria, Bashar al-Assad, ha declarado que tras la derrota de los terroristas, los militares de Turquía y Estados Unidos deberán abandonar el territorio sirio, de lo contrario, serían expulsados por la fuerza, y todo este conflicto ha traído como pérdidas aproximadamente más de 300.000. Somalia. Somalia ha tenido una historia de hambre y guerra. La pobreza extrema, guerra civil desde 1990, una de las peores hambrunas de la historia de la humanidad, que según la Cruz Roja, puede llegar a matar a 1,5 millones de personas. Somalia vive una realidad desgarradora. No se sabe con certeza cuál es el número de víctimas hasta el momento. Cálculos no oficiales estiman que unas 300.000 personas pueden haber muerto hasta la fecha. A raíz de esta situación, 1 millón de somalíes ha abandonado el país, principalmente hacia Etiopía, 375.000, y Kenia, 300.000, pero ambos países no están en capacidad económica de recibir refugiados y también soportan una fuerte sequía, por lo que la situación de estas personas es desesperada. De todas formas, la Organización de Naciones Unidas para los Refugiados estima que unos 1.000 somalíes huyen de su país cada día. Todo parecía que no podía empeorar hasta que no pocos aplaudieron la decisión de Etiopía de invadir el país en 2006, una decisión que estuvo alentada por Washington. Sin embargo, como suele suceder cada vez que Estados Unidos interfiere en un conflicto, la situación ha ido a peor.
2 millones de personas en Somalia se encuentran al borde de la inanición. Guerra civil iraquí. La insurgencia iraquí posterior al retiro de las tropas estadounidenses data desde el año 2011 y fue inicialmente una respuesta por parte de grupos iraquíes hacia Estados Unidos por la ocupación de Irak en el 2003. Esta insurgencia ha resurgido desde el retiro de las tropas estadounidenses de Irak en diciembre de 2011, resultando en un conflicto violento con el gobierno central, así también como en violencia sectaria entre los grupos religiosos de Irak. Desde el retiro de las tropas, los niveles de violencia han ido aumentando. Según el sitio iCasualties, la guerra continúa incluso con la denominada guerra contra Estado Islámico, debido a que en su lista de bajas estadounidenses se le ha sumado desde la invasión de Irak de 2003 un total de 48.484 soldados de la coalición muertos y un total de 4.526 soldados estadounidenses caídos en combate. Para el final de la guerra de Irak en 2011, un total 4.485 estadounidenses murieron y un total de 4.803 soldados de la coalición cayeron. Pero al ver lo que afirman las cifras del sitio, pareciera que la guerra aún continúa desde 2003. Pero lo cierto es que la guerra terminó en 2011 con la retirada de las tropas de la coalición, y la guerra sectaria comenzó a fines de 2011 con la retirada de las fuerzas de ocupación extranjeras. El número de bajas estadounidenses desde el fin del conflicto de la guerra de Irak hasta la actualidad es de 41 soldados estadounidenses muertos y 4 soldados extranjeros no estadounidenses muertos. Protestas en Venezuela 2017. Las protestas en Venezuela de 2017, apodadas por medios de comunicación como la Primavera Venezolana, son una ola de protestas a nivel nacional en contra del presidente Nicolás Maduro originada por la crisis institucional de Venezuela de 2017 y otros eventos políticos relacionados a la conflictividad política de ese país en los meses precedentes, principalmente posteriores a las elecciones parlamentarias de 2015. La crisis constitucional de Venezuela de 2017 se produjo por la ruptura del hilo constitucional en ese país, a raíz de que el Tribunal Supremo de Justicia, TSJ, dictara la decisión 156 mediante la cual se atribuye a sí mismo las funciones de la Asamblea Nacional, AN, y extendiera los poderes del presidente Nicolás Maduro, lo cual originó una nueva oleada de protestas. Al momento de darse las sentencias, la reacción de la Asamblea Nacional, así como de varios organismos de la región, fue mayoritariamente negativa. Algunos calificaron dichas acciones como un autogolpe de Estado y que se estaba disolviendo a la AN, lo que suscitó protestas en Caracas y otras ciudades del país. Guerra contra el Estado Islámico. La guerra contra Estado Islámico es el conflicto armado desatado el 5 de junio de 2014, cuando el grupo Estado Islámico, junto con militantes suníes leales a la antigua dictadura baasista, secular de Saddam Hussein y tribus antigubernamentales, lanzó una ofensiva contra los ejércitos de Irak y Siria. Las fuerzas de Estado Islámico, también conocido como Daesh o Daesh, atacaron Samarra, Irak, ese mismo día y se apoderaron de Mosul y Tikrit durante los días 9 y 11 de junio. A finales de mes, Irak había perdido el control de toda la frontera occidental con Jordania y Siria. El 29 de junio de 2014, Estado Islámico declaró un califato que incluía Siria e Irak. Y como es un tema muy extenso y está pasando actualmente, es imposible en este video poder explicar todo lo que está sucediendo aquí, pero lo que sí puedo decir es que muchos países están siendo atacados por los islámicos.